Una de las preguntas más importantes de la vida es qué sucede cuando uno muere. ¿Está el cielo? ¿Está el infierno? ¿Nada? ¿O podría haber quizás una cuarta posibilidad? La reencarnación. ¿Podríamos regresar como otra persona? Este es el caso de James, con dos padres con los pies en la tierra. Ambos pensaban que entendían los misterios de la vida, hasta que su hijo comenzó a hablar sobre un día específico, el 3 de marzo de 1945. Decía ser un piloto de combate de 21 años de la Armada estadounidense en una misión sobre el Pacífico, que fue derribado por la artillería japonesa. Su nombre podría haber sido olvidado si no fuera por lo impactante de la increíble historia de este niño llamado James. Él era como todo niño de 3 años, lleno de energía. James sabía mucho sobre aviones, más concretamente sobre aviones de guerra. «¿Qué tipo de avión es ese, James?», dijo. «Es un F-18». Sus padres, Andrea y Bruce, comentaban que desde una edad muy temprana James no jugaba con nada más que aviones. Pintaba aviones, estaba obsesionado con los aviones. Si mirabas alrededor de la casa, esto es todo lo que verás: aviones de guerra, helicópteros, portaaviones. Pero más tarde, cuando tenía solo 2 años, los aviones que James amaba repentinamente comenzaron a darle frecuentes pesadillas aterradoras y a despertarlo. Él se ponía a gritar y siempre estaba acostado de espaldas, pateando sus pies hacia el techo. Su madre decía: «Yo me preguntaba con qué estaba soñando para hacer eso». En un cierto momento decidí preguntarle y él dijo: «Accidente de avión, el hombrecito está en llamas, no puede salir». Siguieron con esa situación durante meses y sus padres pensaron que quizás se debía a que James miraba demasiado la televisión, pero sus padres indicaban que solo veía dibujos animados, a Barney y a los Teletubbies. Andrea y Bruce dijeron que no estaban viendo nada sobre la Segunda Guerra Mundial, ni documentales, y tampoco conversaban sobre historia militar, ni sobre modelos de F-18. Entonces, ¿qué explica las pesadillas y la extraña obsesión de James con los aviones? En un momento dado, la madre dijo que tal vez James estaba recordando una vida pasada. Bruce no la tomaba realmente en serio. Andrea y Bruce de Lafayette, Luisiana, son una pareja moderna y educada. Para ellos, la posibilidad de que su pequeño hijo James estuviera manifestando signos de una vida anterior estaba bien lejos de una consideración, sobre todo para el padre. Sus dos padres eran conscientes de que esa posibilidad estaba lejos de lo que ellos podían contemplar como factible. Había que averiguar de alguna forma de dónde había sacado el niño toda esa información. Puede ser que alguna vez hubiese visto algo en la televisión, algo que hemos hablado, quizás no nos acordamos. James cumplió 3 años, hacía como si pasase por encima de un avión, como si estuviera haciendo un vuelo perfecto. James seguía diciendo y haciendo cosas que eran desconcertantes, como la vez en que su madre le compró un avión de juguete. Le dijo: «Ah, mira, hay una bomba en la parte inferior del avión». Y James replicó: «No es una bomba, mamá, eso es un tanque de combustible externo». La madre no podía encajarlo, decía. ¿Un tanque de qué? Nunca he oído hablar de terminología bélica. No sabía ni qué era un tanque de combustible externo. La madre de James sugirió pedir ayuda en el despacho de la consejera y terapeuta Carol Bowman. Bowman escribió 2 libros en los que apoya la proposición de que a veces los fallecidos pueden renacer. Es cierto que en nuestra cultura y en el ámbito judeocristiano en general se desdeña esta posibilidad, ya que en dicho paradigma la reencarnación sencillamente no existe. Sin embargo, una vez que se observa esto en un niño, la evidencia en un principio es a cuanto menos convincente. Tenía que haber alguna forma de investigarlo, de encontrar una razón alternativa. El padre de James, Bruce, era profundamente escéptico y replicó varias veces que debía de haber una explicación lógica. Decía: «No creo en mentiras de vidas pasadas, no creo en estas cosas absurdas». Pero las pesadillas seguían siendo recurrentes. Se repetían 3 y 4 veces por semana. La situación era insostenible y sabían que tenían que hacer algo. Así que con la guía de Bowman comenzaron a alentar a James a compartir sus recuerdos sobre estas vivencias. Dicen que el resultado fue sorprendente.
Las pesadillas comenzaron a reducir su frecuencia, bajó de 3 o 4 veces por semana a tal vez una a la semana. Después pasaba cada 2 semanas y en ese momento fue cuando comenzó a hablar más sobre estos recuerdos de vida pasada. Parece bastante normal que un niño pequeño mejore cuando sus problemas son graves y se abordan adecuadamente. Bowman decía que esta situación era algo por encima del propio niño, porque esta es la época en la que las vidas anteriores se recuerdan más fácilmente, ya que aún no han tenido un condicionamiento cultural prolongado o una superposición de experiencias en la vida actual. De modo que estos recuerdos pueden filtrarse más fácilmente. En aquellos niños que recuerdan existencias en otras épocas, con cuerpos diferentes e incluso teniendo sexos distintos, estos recuerdos espontáneos y recurrentes tienden a desvanecerse entre la edad de 5 a 7 años. Sus padres comentaban que entre la edad de 2 a 4, James revelaba detalles extraordinarios sobre la vida de un expiloto de combate, principalmente a la hora de acostarse, cuando estaba somnoliento. James le dijo a Bruce, su padre, lo que le sucedió a su avión. Explicó que se estrelló y el avión estaba en llamas. Entonces Bruce le preguntó cómo había sucedido aquello, dándose la siguiente interacción. «¿Entonces tu avión se estrelló?» «Sí, papá, me dispararon». «Vale, pero ¿quién disparó a tu avión?» Ahí fue cuando el rostro de Bruce hizo una mueca que mostraba su perturbación por la respuesta de un niño que ni siquiera era capaz de señalar su propia ciudad en un mapa. «Nos atacaron los japoneses, papá». A pesar de estas historias extraordinarias, Bruce seguía oponiéndose frontalmente a aceptar la posibilidad de que fuesen recuerdos reales. No podían ser verdad. Comenzó a aunar y reconstruir todos los detalles que James estaba compartiendo, y lo que descubrió, dijo él mismo, sacudió su propia percepción de la situación. En muchos casos, las historias parecían coincidir con hechos reales. Pero eso realmente no tenía sentido. ¿Cómo podía James estar recordando eventos reales de personas reales en la vida de un hombre que había estado muerto durante casi 60 años, cuando era un niño pequeño de apenas 3 años? Entonces, ¿cómo conoce a los pilotos de un escuadrón concreto de la Segunda Guerra Mundial? Los padres empezaron a sentirse abrumados por todo aquello, con cada pequeño detalle. Durante meses, James parecía verdaderamente estar teniendo recuerdos genuinos de un pasado con eventos vívidos. ¿Volabas en avión? Y él dijo, por supuesto. Dijo la palabra Corsair. James no solo recordaba haber volado en un avión de modelo Corsair de 1944, sino que demostró conocimiento de las peculiaridades de los aviones de guerra antiguos. En el momento en el que los padres le dieron un libro sobre aviones antiguos para que le echase un vistazo a las ilustraciones, lo siguiente que dijo fue: «Ya sabes que los Corsair tienen problemas con los neumáticos cada 2×3, papá». Y de hecho, los historiadores y los pilotos están de acuerdo en que los neumáticos de este modelo de avión sufrían más de lo normal en el momento del aterrizaje. Por supuesto, esto es algo que se podría encontrar fácilmente en los libros o en la televisión. Sin embargo, poco después, James comenzó a ofrecer detalles específicos que sus padres consideran aún más difíciles de explicar, ya que requerían de conocimiento técnico sobre aviación. A la noche siguiente, Bruce llegó a casa y le preguntó a James: «¿Recuerdas desde dónde despegó tu avión?» Dijo: «Sí, papá, alzamos el vuelo desde un portaaviones». «Muy bien, ¿y recuerdas el nombre de tu portaaviones?» «Sí, se llamaba Natoma». Los padres dijeron que siempre que le preguntaban qué nombre tenía en esa vida, él respondía James, pero James era su propio nombre, de modo que pensaban que el niño no entendía realmente la pregunta. Bruce le dijo: «¿Recuerdas a algún amigo o alguien más con el que hayas volado?» Y al instante dijo: Jack Larson». Bruce se puso a investigar y a buscar información prácticamente de inmediato y descubrió que el portaaviones del que hablaba James era real. Era un barco real, un pequeño portaaviones estadounidense que se situaba en el Pacífico, cerca de la costa japonesa. Se llamaba Natoma. Tras horas de investigación, resultó que efectivamente había un piloto llamado Jack Larson que sirvió a bordo del Natoma Bay. De hecho, estaba vivo, en Arkansas. Bruce se estaba volviendo loco, simplemente no podía creerlo. Poco a poco fue dando con más pistas de esa época.
James comenzó a firmar dibujos con lápices y él firmaba como James III. Le preguntaron por qué se llamaba a sí mismo James III y dijo: «Yo era el tercer James en mi familia, James Jr.». Un día, mientras Bruce hojeaba un nuevo libro sobre la batalla de Iwo Jima, recurrió a una foto aérea de la zona de la batalla en el Pacífico. James estaba sentado cerca, señaló la imagen y dijo: «Mira, papá, ahí es donde mi avión fue derribado». Bruce se quedó en blanco y prácticamente se había convertido en un hombre poseído que buscaba como loco en internet revisando registros militares y entrevistando a hombres que servían a bordo del Natoma Bay. Finalmente dio un gran avance en la investigación, al enterarse de que solo hubo un escuadrón de pilotos asesinados en Iwo Jima. Uno de ellos era el piloto James M. Houston Jr. Es por eso que el pequeño James se hacía llamar James III. Bruce comentó: «Mi medidor de escepticismo estaba empezando a ir más hacia la creencia. Cuando pregunté a James sobre el derribo, dijo cómo su avión había sufrido un impacto directo en la parte trasera. Le dije: ¿puedes mostrarme dónde impactaron a tu avión?, y él señaló directamente hacia la parte delantera del motor. Entonces Bruce encontró más datos sobre la historia de ese regimiento. Había otro nombre, Ralph Clark. Clark era un soldado de artillería aérea que pilotaba un TBM Avenger, el cual voló por la bahía de Natoma el 3 de marzo de 1945. Participó en una redada. Su avión estaba justo al lado del que volaba James Houston Jr. Bruce tuvo varios encuentros y conversaciones con algunos aviadores del Natoma que aún estaban vivos. Finalmente dio con el compañero de Ralph, quien describió la escena, diciendo: «En la guerra experimentamos muchas situaciones difíciles, pero aquella fue demasiado arriesgada. Dispararon muchas ráfagas al avión de James, le alcanzaron completamente, sí, justo en el medio del motor», tal como el pequeño James lo había descrito. Entonces la doctora les dijo que todo apuntaba a que de verdad James tuvo una vida pasada, que de alguna forma fue James M. Houston Jr. y que regresó porque no había terminado o experimentado algo. Dijo que James no era el único niño que había tenido esos recuerdos, que había muchos más en el mundo. En el mes de octubre, Bruce recibió una carta de una mujer llamada Barron, hermana del piloto James Houston. Andrea y Bruce se habían puesto en contacto con ella para hablar sobre el pequeño James. Barron se enteró de lo que le estaba sucediendo a James y dijo que era demasiado extraño por el grado de detalle de lo que cuenta. Le resultaba algo abrumador. Barron dijo: «Puedo imaginar cómo les ha afectado, pero no sé qué pensar. Parece demasiado convincente. Todas esas cosas no pueden salir de la nada. No hay forma en el mundo de que James pueda saber todo eso a menos que haya algo espiritual que desconocemos. Creo que los padres se engañan a sí mismos. Creo que están fantaseando por el halo de misterio y han construido su propio cuento de hadas». Así lo dijo ella misma. El profesor Paul Kurtz, de la Universidad de Buffalo, dirige una organización que investiga afirmaciones sobre lo paranormal. Él se interesó por la historia de James y habló con sus padres. La madre le comentó al doctor: «Sabía lo que James veía en la televisión, sabía qué historias y cuentos miraba. Soy una madre protectora. No había otro lugar donde pudiera haber estado obteniendo esta información con solo 2 y 3 años. Estamos actuando de buena fe. Lo que tenemos en realidad es un conflicto clásico de fe versus ciencia, hechos concretos contra creencias que a menudo no se pueden explicar fácilmente. ¿Cómo racionalizar la creencia en algo más grande que nosotros mismos si tiene que recurrir a la ciencia todo el tiempo?» Bruce comentó que estaba de acuerdo con una aproximación racional hacia el asunto, hasta que James empezó a hablar sobre esas increíbles historias y a dar tantos detalles concretos a nivel histórico y técnico. Fue a raíz de aquello cuando decidieron reconsiderar las posibilidades de la existencia y a reexaminar su paradigma de realidad.